Bienvenidas y bienvenidos sean a un episodio más de Filosofía Lenta. Yo soy Yankel Peralta, soy filósofo y hoy vamos a dar inicio al círculo de estudio virtual de Ser y Tiempo de Heidegger. Debo advertir que formalmente esta es mi primera aproximación a Heidegger. Aunque lo leí en la carrera, nunca me aproximé a él pues sistemáticamente ni con el detenimiento con el que quiero hacerlo ahora. De manera que no estoy aquí en calidad de experto ni mucho menos, ¿no? En el otro círculo virtual, donde revisamos los Grundrisse de Marx, me encuentro más en mi elemento, por así decir, porque pues yo me especializo en Marx y en Hegel, ¿no? No obstante, tanto allá como acá, pues solo quiero presentarme como un compañero de lectura, aunque en este caso intentaré apoyarme en mayor medida sobre la muleta de los comentaristas, ¿no? En este sentido iremos pues descubriendo juntas y juntos y conforme vamos avanzando el contenido y el contexto de la obra de Heidegger, ¿no? Les recuerdo que la pretensión es leer y comentar el texto de Heidegger en su totalidad, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, el texto aparece en 1927 en el Anuario de Investigación Filosófica y Fenomenológica, ¿no? Que estaba editado por Husserl, que era pues el maestro de Heidegger, ¿no? Y la obra representa, hasta donde entiendo, ¿no? Un fragmento del proyecto original, o de un proyecto original que contemplaba dos divisiones, ¿no? Entiendo que falta la tercera parte de la primera división, ¿no? Que inversamente al título de esta obra habría de llamarse Tiempo y Ser, ¿no? Y toda la segunda división también falta, pues, ¿no? Y sería, o estaba pensada para ser una crítica de la metafísica, ¿no? Hoy vamos a revisar la introducción, ¿no? Que está compuesta por los 4 primeros parágrafos. Por otro lado, me voy a servir en mayor medida de la traducción de Jorge Eduardo Rivera y en ocasiones, ¿no? Donde sea necesario aclarar alguna cuestión, de la de José Gaos, ¿no? Les recomiendo, como siempre, pues echarle un ojo al texto, ¿no? Antes de eh, escuchar esta emisión, ¿no? El tema expreso del texto es la pregunta por el sentido del ser, ¿no? De acuerdo con la comentarista Magda King, esto no se refiere a la pregunta por el significado del término o de la palabra ser, ¿no? Más bien, sentido es un concepto aquí técnico, fenomenológico, relativo al, digamos, contexto existencial que vuelve inteligible un concepto, ¿no? La pregunta por el sentido del ser es entonces la pregunta por el, digamos, el horizonte a partir del cual comprendemos el concepto del ser, ¿no? Ya desde el primer párrafo Heidegger nos da la respuesta, ¿no? Ese horizonte es según él, el tiempo. La cuestión que no obstante para nosotros como lectores y lectoras primerizos queda volando es qué entiende Heidegger por ser en cuanto término, ¿no? Y el hecho de que él mismo diga que todas y todos tenemos en cierta o con cierta medianía, ¿no? Que entendemos lo que queremos decir con eso, sospecho que no ayuda pues demasiado. Con el término ser, Heidegger no se refiere a la función gramatical, ¿no? De la cópula. Esto lo delata el hecho de que los ejemplos que pone para criticar el prejuicio de que el ser es comprensible del suyo son ejemplos en los que el ser se toma como verbo para la predicación, ¿no? Como en el ejemplo que pone del cielo es azul o de que soy feliz, ¿no? Eso también debería hacernos sospechar que Heidegger tampoco se refiere a la otra función del verbo que consiste en identificar un ente con otro, ¿no? Como cuando se dice Sócrates es filósofo, o por ejemplo, Sócrates es el filósofo que bebió la cicota, o Simone de Beauvoir es la autora del segundo sexo, ¿no? El planteamiento de Heidegger revela, en cambio, que está discutiendo con y partiendo de la noción metafísica de ser como unidad del ente, ¿no? Dice Heidegger, aquello que determina al ente en cuanto ente. Y bueno, ¿y qué querría decir esto, no? Es la pregunta que podríamos hacernos. Bueno, una forma de entender esto es paradójicamente desde la predicación. Y es que la sustantivación del verbo ser como el ser, ¿no? Se deriva del valor de verdad que le podemos atribuir a los predicados, ¿no? Pensemos en este sentido en los casos en que el valor de verdad
del predicado puede ser solo relativo o está condicionado, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que el cielo es azul, pues está condicionado el valor de verdad de esa proporción a que sea de día, ¿no? Pero si es de noche el cielo no será azul, ¿no? Predicados de este tipo, pues, ¿no? Tanto pueden ser como no ser, o pueden darse o no darse en el sujeto respecto del cual los predicamos, ¿no? Podríamos decir que este es el sentido laxo del concepto de ser, sentido con el que Heidegger no está trabajando. El sentido fuerte del concepto es, en cambio, el relativo a aquello que no puede darse, que no puede no darse, perdón, ¿no? En el sujeto, o mejor, aquello que necesariamente se da en el sujeto. Por ejemplo, la tridimensionalidad del espacio euclidiano, ¿no? O el concepto clásico de la racionalidad en el ser humano. En este sentido fuerte se dice pues que el espacio es tridimensional. Y es esta la acepción quiritativa del ser, es decir, el sentido del ser que está enunciado en relación con la esencia de las cosas. Pero bueno, el asunto no acaba ahí, ¿no? Existe una acepción, ya no digamos fuerte, sino fuertísima de la predicación cuando se habla de el ser, ¿no? Diríamos con mayúsculas espaciadas. Y es una acepción que surge cuando generalizamos la pregunta quiritativa, es decir, cuando preguntamos qué le pertenece esencialmente a todo ente, no importa si se trata del espacio o del ser humano, ¿no? A esto se refiere la acepción del término ser como unidad del ente, ¿no? A la que me estaba refiriendo hace rato. Pero recordemos que tal es la acepción propiamente metafísica que Heidegger va a criticar. En cualquier caso, sin embargo, ya sea que suscribamos o que critiquemos este concepto del ser, el horizonte desde donde lo comprendemos, es decir, el sentido del ser, es el tiempo. O esa es la hipótesis, ¿no? Con la que vamos a leer el texto. Y la explicación de esto es, por supuesto, la que va a ofrecer Heidegger a lo largo del libro. Bueno, con todas estas advertencias preliminares, pues podemos entrar al cuerpo del texto. Heidegger abre el libro señalando 3 problemas del estado filosófico de la cuestión en torno al concepto del ser. Y bueno, el primero de ellos sería que, pues, que el concepto no está claro, ¿no? El segundo es que, pues, que a nadie parece preocuparle esta falta de claridad y que por eso la cuestión ha caído en el olvido. Y 3, que existe un tabú metodológico sobre la formulación de la pregunta en cuanto tal. Bueno, el tabú metodológico descansa a su vez en 3 prejuicios, por lo menos, ¿no? En 3 prejuicios principales, ¿no? Heidegger dice que hay más, pero solo menciono ahorita 3. El primer prejuicio es que el ser sería o es el concepto más universal y en esa medida sería de suyo comprensible, de modo que no precisaría definición, ¿no? Al respecto, Heidegger objeta que no es para nada claro en qué consiste su universalidad, siempre que no es comparable, más que por analogía, a la universalidad del género, ¿no? Como cuando se definen las cosas por género y especie. Y bueno, y es que el concepto de ser como unidad del ente no es un género porque no recoge características comunes que puedan ser pues reconocidas en cada ente, ¿no? Al contrario de lo que sucede con cualquier género, ¿no? Por ejemplo, de animales como el de los felinos, ¿no? El único rasgo común que indica el concepto de ser, ¿no? Como unidad del ente, insisto, es que todo ente es. Si con esto quisiéramos decir que existe, no estaríamos hablando de una propiedad o de un predicado generalizable, ¿no? Como observó Kant en contra de la prueba ontológica de Dios, ¿no? Eh, bueno, no se entiende qué queremos decir cuando se dice que todo ente tiene en común el hecho de ser, y digamos entre paréntesis de ser un ente, ¿no? Esa generalidad, pues, no es para nada clara. El segundo prejuicio es que no podemos insistir en la definición del concepto de ser, porque el ser de todas formas, o sería de todas formas indefinible, ¿no? La unidad del ente, ¿no? El ser, no es ella misma un ente. Esto quiere decir que no puede diferenciarse de otras unidades conceptuales. Me explico, ¿no? Podemos tener un concepto genérico de mueble y conceptos específicos como mesa, silla, etcétera, ¿no?
Tanto el concepto genérico como el específico contiene bajo sí o debajo de sí una multiplicidad. En el caso del género quedan comprendidos muchos tipos de mueble, ¿no? En el caso de la especie, pues muchos tipos de sillas, ¿no? A esto me refiero con unidad conceptual. Y es por la coordinación entre estos dos tipos de unidad que podemos ofrecer una definición por la cual podemos distinguir un mueble de cualquier otro tipo de entidad, ¿no? El problema con el concepto de ser, ¿no? Entendido o queriéndolo entender de esta forma, es que de tan genérico no es distintivo, por lo tanto no podría ser definido, ¿no? Pero esto revela una peculiaridad del ser, ¿no? Entendido como unidad del ente, que es que a diferencia de cualquier otro ente, el ser no puede distinguirse, por lo tanto el ser no es un ente, ¿no? Para poner un ejemplo que pueda parecer o que podría parecer análogo, el conjunto de todos los conjuntos es el mismo un conjunto, ¿no? Y tiene las propiedades de todo conjunto. En cambio, la unidad universal del ente no es ella misma un ente, por lo tanto esa universalidad no es la del género, porque el género también es un ente pues distinguible, ¿no? De ahí que Heidegger diga el ser no es lo que se dice un ente. Y bueno, el tercer prejuicio es que el concepto de ser se sobreentiende, ¿no? Al menos de manera vaga, en el uso cotidiano de la palabra, y esto sería pretexto suficiente para no indagar más, ¿no?, en el asunto. Como bien observa Heidegger, esta razón es de lo más endeble, teniendo en cuenta que es justamente el análisis y el escrutinio metódico de los conceptos lo que define en cuanto tal el quehacer o la pesquisa filosófica. Y bueno, eso es básicamente lo que asienta Heidegger en el primer parágrafo, ¿no? En el segundo parágrafo nos va a hablar de la estructura de la pregunta que interroga por el sentido del ser, ¿no? La primerísima observación metodológica que hace Heidegger es relativa al modo en que debe plantearse la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Para ello decide llevar a cabo un análisis de la estructura pues de toda pregunta de investigación, ¿no? De toda pregunta que sirve de guía a cualquier pesquisa. En toda pregunta de este Jaez, dice Heidegger, existe algo por lo que se pregunta y alguien o algo a lo que se pregunta, ¿no? Lo que se pregunta es, ya lo hemos dicho, el sentido del ser, de aquello que determina, o se pregunta por aquello que determina al ente en cuanto ente, ¿no? Mientras que aquello a lo que se pregunta o a quien se pregunta es al ente. Se le cuestiona al ente por su ser, ¿no?, por así decirlo. Ahora, Heidegger sostiene, sin embargo, que el cuestionamiento no puede estar dirigido a cualquier ente, sino que se hará al ente que somos, en todo caso, nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿por qué decide Heidegger que tiene que ser así? En primer lugar, porque somos nosotras y nosotros los que preguntamos, quienes poseemos una precomprensión, ¿no?, aunque sea vaga y cotidiana, del sentido del ser. Diríamos, ya medio sabemos o intuimos la respuesta. En segundo lugar, porque la pregunta misma es un rasgo ontológico de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Hace parte de nuestro modo de ser. En cuanto ente, ¿no?, que comprende el ser humano es denominado por Heidegger como Dasein, ¿no?, o Seraí en la traducción de José Gauss, ¿no? Entonces se le pregunta al Dasein por su ser y por medio de esa pregunta se cuestiona el sentido del ser que el Dasein ya posee a modo de una precomprensión. Entiendo que sin esta prescripción metodológica la pregunta carecería de dirección, ¿no? No habría nadie a quien preguntarle, pues. Lo que se pregunta entonces está ya puesto en nuestra precomprensión del ser, pero a quien se pregunta es al ente cuyo ser está determinado por la pregunta misma, ¿no? Voy a citar a Heidegger, dice, el preguntar está esencialmente afectado por lo puesto en cuestión. En otra parte dice, el planteamiento de esta pregunta como modo de ser de un ente está él mismo determinado por aquello por lo que se pregunta, ¿no? Este ser, pues, ¿no?, cuyo ser está afectado por la pregunta por el ser, es el Dasein, ¿no? Finalmente, la dirección de la pregunta define entonces un privilegio del Dasein o del ser ahí en lo que tiene que ver con la decisión de a quién o a qué preguntarle por el ser. Pasemos ahora al tercer parágrafo.
El tercer parágrafo plantea ahora la cuestión de la relevancia de esta investigación ontológica que propone Heidegger, ¿no? El planteamiento en este punto me parece es bastante sencillo, ¿no? La idea es que si la indagación ontológica corriente, es decir, aquella que investiga los distintos modos de ser, ¿no? Los distintos modos en que se dice el ser, ¿no? Como diría Aristóteles, si esta indagación es anterior a toda fundamentación objetiva de cualquier ramo de la ciencia positiva, la pregunta por el sentido de ser, es decir, la investigación que propone Heidegger, sería anterior incluso a toda ontología en el entendido de que sin tal investigación la ontología carecería o continuaría careciendo de un concepto determinado del ser, ¿no? A esta ontología que busca hacerse un concepto de ser como condición de posibilidad de toda investigación ontológica ulterior es lo que Heidegger denomina ontología fundamental. El cuarto parágrafo desarrolla un poco más el carácter privilegiado del Dasein en lo que atañe a la pregunta por el ser, ¿no? La idea es básicamente que, y aquí cito a Heidegger, la comprensión del ser es ella misma una determinación del ser del Dasein. Hasta ahí Heidegger, ¿no? Si lo dijéramos de otro modo, podríamos decir que la peculiaridad del Dasein es que tiene un interés ontológico, ¿no? Lo que no necesariamente quiere decir que desarrolle, en todo caso, ¿no? Debido a este interés, una ontología, ¿no? En ese sentido, la comprensión que tiene el Dasein del ser es preontológica, dice Heidegger. Lo que de esencialmente ontológico hay en el Dasein, ¿no? O en el ser ahí, no es un rasgo quiditativo, ¿no? No es algo por lo que nos distingamos esencialmente, ¿no? De otros entes. Más bien se trata de que la comprensión del ser es una característica de nuestra existencia y que por lo tanto se trata de una característica que nos es propia en el sentido de que nos es más próxima, ¿no? Ahora, Heidegger va a distinguir la comprensión que el Dasein tiene de su ser, ¿no? La comprensión que nosotros tenemos de nuestro propio ser, para lo que no se requiere una actitud, necesariamente una actitud teórica, va a distinguir eso de la comprensión que nosotros y nosotras tenemos o podemos tener teóricamente del modo del ser del Dasein como ente ontológico al que interrogamos por el sentido del ser, ¿no? La primera comprensión, ¿no? Digamos la cotidiana que tenemos sobre nuestra existencia es existentiva, ¿no? Así la traduce por lo menos Jorge Eduardo Rivera. Y la segunda comprensión, la comprensión teórica de esto, del modo de ser del Dasein como ente ontológicamente señalado, es la comprensión existencial, ¿no? La comprensión teórica es la comprensión aquí existencial. Heidegger pasa luego a resumir los tres sentidos en que el Dasein tiene una comprensión, una preeminencia, dice, óntico-ontológica, ¿no? Leamos lo que dice Heidegger al respecto, ¿no? Dice, el Dasein tiene por consiguiente en varios sentidos una primacía sobre todo otro ente. En primer lugar, una primacía óntica. El Dasein está determinado en su ser por la existencia. En segundo lugar, una primacía ontológica. En virtud de su determinación por la existencia, el Dasein es ontológico en sí mismo. Ahora bien, al Dasein le pertenece con igual originariedad como constitutivo de la comprensión de la existencia, una comprensión del ser de todo ente que no tiene el modo de ser del Dasein. Por consiguiente, el Dasein tiene una tercera primacía, la de ser la condición de posibilidad ontico-ontológica de todas las ontologías. El Dasein se ha revelado pues como aquello que desde un punto de vista ontológico debe ser interrogado con prioridad a todo ente. Entonces la primera primacía o preeminencia diría que el Dasein está determinado en su ser por la existencia, ¿no? Que sería la primacía óntica. Esto quiere decir, o al menos eso entiendo yo, que la comprensión de nuestro ser pasa por la comprensión de nuestra existencia, ¿no? La segunda preeminencia sería que en virtud de la determinación de la determinación por la existencia, el Dasein es ontológico en sí mismo. Esto quiere decir que la comprensión de nuestra existencia pasa por la pregunta acerca
del ser, ¿no? Digamos en general, ya no solo de nuestro ser, sino del ser. Esta sería la primacía ontológica. Y tres, la tercera primacía sería que a partir de esta comprensión de la existencia propia y del ser propio, el Dasein comprende o podría comprender el ser de todo ente, ¿no? Y esa sería la primacía óntico-ontológica del Dasein. El Dasein descubre, o el ser ahí, o el ser que somos en todo caso nosotros mismos y que nos preguntamos por el sentido del ser, ¿no? El Dasein descubre el ser de los entes en relación con su propia existencia. Es decir, el ser de todo ente converge en la existencia del Dasein. De ahí la primacía que tiene el Dasein, ¿no? La primacía onticontológica, ¿no? Esto quiere, o a esto quiere aludir Heidegger con las referencias a De Anima de Aristóteles, ¿no? Y a Tomás de Aquino. Esto no significa, por otro lado, que el ser de todo objeto sea el mismo que el ser del sujeto, ¿no? Sino solo significa que no hay comprensión del ser de ningún ente sin una comprensión previa del ser ahí, ¿no? El Dasein es lo que en consecuencia debe ser, pues, interrogado, ¿no? Y bueno, con esto acabamos las primeras, los primeros 4 parágrafos que constituyen la introducción del texto. En la siguiente sesión vamos a ver los parágrafos 5, 6 y 7. Y bueno, espero estarlos subiendo aproximadamente en una semana. Y bueno, pues nos vemos hasta entonces.